¿Alguna vez te has sentido tan pequeño que el mundo a tu alrededor parece estar a punto de derrumbarse sobre ti? No me refiero a la sensación de estar en un lugar grande, sino a esa opresión en el pecho, ese frío en el alma, cuando un problema se alza tan inmenso que te quita el aliento. Un desafío que grita amenazas, que se burla de tus fuerzas, que te hace sentir insignificante, completamente incapaz. ¿Y si te dijera que ese gigante no es el verdadero enemigo? ¿Qué si la verdadera batalla no es contra él, sino contra una idea falsa que te han vendido sobre la derrota? Y lo más impactante, ¿y si el gigante que te atemoriza es el que te está empujando hacia tu más grande victoria? Una victoria que ya te espera, pero que está condicionada a tu fe. Prepara tus oídos. Esta no es una simple historia, es un grito de guerra que ha resonado por milenios, una verdad que rompe barreras y que hoy, más que nunca, es vital que la escuches. La historia de David y Goliat no es solo un cuento para niños, es un manual de supervivencia espiritual. Y lo que estás a punto de descubrir sobre la verdadera naturaleza de tu adversario cambiará para siempre la forma en que ves tus problemas. Porque cuando un gigante te desafía, cuando tus recursos parecen nulos y el miedo te consume, tu fe y una pequeña piedra son y siempre han sido más que suficientes. Y lo más paradójico es que tu debilidad es la única puerta para la manifestación de la fuerza sobrenatural de Dios. El terror del gigante y la parálisis del miedo. El Valle de Ela, un escenario de terror y humillación. A un lado, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl. Al otro, los temibles filisteos. Pero la verdadera batalla no era entre ejércitos completos, sino entre la fe y el terror. Todos los días, por 40 días seguidos, un hombre se alzaba de las filas filisteas y lanzaba un desafío. No era un hombre común, era Goliat, un gigante. Medía casi 3 metros de altura. Su armadura de bronce pesaba más de 50 kilos. Y la punta de su lanza, 6 kilos. Era una mole de destrucción, una máquina de guerra perfecta, una pesadilla materializada. Imagínalo, 3 metros de músculo y bronce. Cada paso hace temblar la tierra. Su risa es un terremoto que congela la sangre. Pero hay algo más terrorífico que su tamaño. Es el silencio de Israel. 40 días de mutismo. 40 días de rendirse antes de luchar. ¿Sabes qué era lo peor? Goliat ni siquiera había empezado a pelear. Su arma más letal ya los había derrotado. El miedo psicológico. Te doy unos simples datos. Goliat pesaba aproximadamente 130 kilos. Su lanza sola era como cargar un bebé elefante. Hoy equivaldría a enfrentar un tanque, sin armas. Psicológicamente, los soldados israelitas sufrían parálisis por análisis. Calcularon 1000 formas de morir, pero 0 formas de vencer. Como cuando revisas 50 veces el saldo de tu deuda y te paralizas. Y la ironía dramática, Saúl era el más alto de Israel. Primera de Samuel 9:2. Pero se encogió ante Goliat. El rey perfecto fracasó porque confió en su estatura, no en su Dios. Goliat se paraba entre los 2 ejércitos y gritaba con una voz atronadora: ¿Para qué salís a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que descienda contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Un desafío directo. Una burla humillante. La propuesta parecía lógica, una forma de evitar una masacre total, un duelo. Pero la lógica humana dictaba una sola verdad: este hombre era invencible. La fuerza, el tamaño, la experiencia, el armamento, todo estaba de su lado. Su armadura de bronce era impenetrable para las armas de la época. Su altura lo hacía intocable. La física, la matemática, la historia, la razón. Todo gritaba que era imposible. Ante esta visión, el ejército de Israel, incluyendo al mismísimo rey Saúl, un hombre alto y fuerte, estaban aterrorizados. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a responder.
40 días de humillación, 40 días de parálisis por el miedo. Y aquí viene la disonancia cognitiva. Este era el pueblo de Dios, el mismo pueblo que había visto a su Dios abrir el mar rojo, que había presenciado la caída de los muros de Jericó. ¿Cómo era posible que un simple hombre de carne y hueso, por muy grande que fuera, pudiera paralizar a la nación que había visto milagros tan grandes? La respuesta es simple y aterradora. Se habían olvidado de quién era su Dios y se habían enfocado en el tamaño de su adversario. Se habían vuelto prisioneros de una estadística, de una lógica que los condenaba a una derrota segura. Pero aquí está el secreto que cambia todo. Goliat no murió por una piedra, murió por su ego. Su debilidad nunca fue su frente, era su sobreconfianza. Él mismo firmó su sentencia cuando dijo: «Si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos». Primera de Samuel 17:9. Error crucial, porque cuando el débil juega con las reglas del fuerte, pierde. Pero cuando el fuerte cae en la trampa del débil, se convierte en estadística. Piensa en tu propio valle de Ela. ¿Cuál es ese gigante que te ha desafiado una y otra vez, que te ha robado tu paz y tu esperanza? ¿Es la deuda que no para de crecer? ¿El diagnóstico médico que parece un callejón sin salida? ¿La adicción que te tiene prisionero? ¿Esa voz de fracaso que te susurra que no vales nada? ¿Has permitido que el terror de lo que ves con tus ojos te paralice? ¿O que la lógica del mundo te dicte tu inevitable derrota? Recuerda, un enemigo que grita y se jacta es un enemigo que busca intimidarte. Su mayor arma no es su tamaño, sino el miedo que siembra en tu corazón. El gigante es solo una distracción para que dejes de ver al Dios que es más grande que cualquier gigante. Y lo que te ha paralizado no es el tamaño del problema, sino la creencia de que tienes que enfrentarlo solo. Dios no te pregunta qué tan grande es tu gigante, sino qué tan grande es tu fe, porque los gigantes caen, pero las promesas no tienen talla. El pastor desconocido y la llama de la fe. Lejos del valle de la batalla, un joven llamado David pastoreaba las ovejas de su padre en Belén. Era el menor de sus hermanos, un simple muchacho, un pastor, sin experiencia militar, sin armadura, sin espada, apenas un adolescente. Su única responsabilidad era cuidar un rebaño, no pelear batallas. Su padre lo envió al campamento para llevar provisiones a sus hermanos mayores, que eran soldados. Y aquí comienza el giro narrativo. Cuando David llegó al campamento, lo que encontró no fue el coraje de los soldados de Israel, sino la vergüenza de su silencio. Escuchó el desafío de Goliat, escuchó la burla, y vio el miedo en los rostros de los soldados, incluso de sus propios hermanos. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó David, indignado. Sus hermanos lo menospreciaron, lo mandaron de vuelta a las ovejas. «Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón», le dijo su hermano mayor. La historia nos ha enseñado a admirar la valentía de David, pero nos ha hecho olvidar el desprecio de su propia familia, de aquellos que se suponía que debían alentarlo. Y aquí está la primera gran revelación. La mayor oposición a tu fe no siempre vendrá de afuera. Muchas veces vendrá de aquellos que se supone que están de tu lado, de aquellos que prefieren la lógica y la seguridad del mundo antes que la audacia de Dios. Pero la indignación de David no era orgullo, era celo por el nombre de Dios. Él no veía a Goliat como un gigante invencible, lo veía como un enemigo que había provocado al Señor de los ejércitos. Y su confianza no era una teoría, era una experiencia vivida. Había matado leones y osos que atacaban a sus ovejas. Sabía que no era por su propia fuerza, sino por la mano de Dios. Su fe no era una hipótesis mental, era una cicatriz en el corazón que le recordaba la fidelidad de su Dios. Las noticias de su valor llegaron a Saúl. El rey lo mandó llamar. David le dijo: «No se desanime nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl, con su lógica humana, intentó darle su propia armadura, su espada.
Pero la armadura de Saúl era demasiado grande, demasiado pesada. David no podía moverse con ella. Él no estaba diseñado para la guerra convencional. Su estrategia no era humana. Él dijo, no puedo ir con esto porque no estoy acostumbrado. Este es el punto clave. Todos esperaban que David enfrentara al gigante con armas de gigante, con la armadura de los poderosos. Pero David entendió que su fuerza no venía de la armadura humana, sino del Dios viviente. Él no tenía una espada, pero tenía una honda. No tenía una armadura, pero tenía 5 piedras lisas del arroyo. No tenía experiencia en batalla, pero tenía una fe inquebrantable. Porque cuando tus recursos son limitados, es ahí donde Dios revela que su poder es ilimitado. David no iba a pelear la batalla de Saúl, iba a pelear la batalla de Dios. Y la victoria no está en el tamaño de tus armas, sino en la magnitud de tu fe. ¿Cuántas veces has intentado ponerte la armadura de los demás para enfrentar tu gigante? ¿La lógica de tu familia? ¿El consejo de tus amigos? ¿Los estándares del mundo? ¿Has intentado luchar con las armas del éxito terrenal, con la fuerza de tu intelecto o con los recursos de tu cuenta bancaria? Y en cada intento te has sentido pesado, torpe, incapaz. Tal vez esa armadura es la que te está impidiendo moverte. La batalla que enfrentas no se gana con las armas de este mundo, sino con las que Dios te ha provisto. Lo que la gente ve como poco o insuficiente es en las manos de Dios el instrumento perfecto para su gloria. Tu honda no es una debilidad, es la herramienta que te conecta directamente con el poder de Dios. La honda, la piedra y el desenlace teológico. Paren todo. ¿Sabías que el primer enemigo de David no fue Goliat? Fueron sus propios hermanos. Ellos lo llamaron orgulloso y malvado por creer en Dios. ¿Te ha pasado? Cuando tu fe es incómoda hasta para los que dicen amarte. El momento llegó. David, el joven pastor, salió al valle para enfrentar a Goliat. El gigante, al verlo, se burló. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?, gritó Goliat, maldiciendo a David por sus dioses. Estaba indignado por la falta de respeto de un simple muchacho. Aquí vemos la arrogancia del mundo, que menosprecia la simplicidad de la fe. Ojo aquí, David no dijo, Dios, dame victoria, sino, tú me das victoria. Primera de Samuel 17:47. Fe activa versus fe pasiva. La diferencia entre esperar un milagro, pasivo, actuar como si ya fuera real, activo. Pero David no se intimidó. Su respuesta fue un grito de fe que resonó en todo el valle. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Para David no era una batalla de carne y sangre, sino una batalla espiritual. Él no estaba peleando contra un hombre, estaba peleando por la gloria de Dios. Él sabía quién era su verdadero adversario y quién era su verdadero general. David corrió hacia el gigante. No dudó, no retrocedió. Metió la mano en su bolsa, sacó una de las 5 piedras lisas que había recogido del arroyo. Puso la piedra en su honda, giró la honda con toda su fuerza y la lanzó. El tiempo pareció detenerse. La piedra voló por el aire, pequeña, insignificante, pero con la dirección de la mano de Dios. El universo se alineó en ese instante para que la voluntad de Dios se manifestara. Y la piedra golpeó directamente en la frente de Goliat. El impacto fue devastador. El gigante, que había aterrorizado a un ejército entero, se tambaleó y cayó de bruces al suelo. El valle se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el sonido del cuerpo masivo de Goliat al desplomarse. El milagro no fue la piedra. El milagro fue la fe de David, que activó la mano de Dios. Una sola piedra, de una simple honda, lanzada por un pastor sin experiencia, derribó al gigante invencible. La lógica humana se desmoronó. Los recursos limitados de David fueron más que suficientes porque su fe ilimitada en Dios hizo la diferencia. No fue la fuerza de David, sino la precisión divina. Fue la mano de Dios la que guió esa piedra.
porque cuando confías en Él, tus recursos limitados se convierten en los instrumentos perfectos para la manifestación de su poder ilimitado. La victoria no es del más fuerte, sino del que confía en el Dios que hace lo imposible. La victoria no es un evento, es una manifestación de la fe. Tu gigante espera, y tu piedra es suficiente. David no usó su honda para el golpe final. Tomó la espada de Goliat, irónico, y corte seco, la cabeza del gigante rodó. Pero espera, ¿por qué? Porque Dios quería que Israel supiera: lo que te aterroriza será tu arma de victoria. Escucha muy bien esto. Tu deuda será tu testimonio. Tu enfermedad, tu plataforma. Tu fracaso, tu credibilidad. David no se detuvo ahí. Corrió, tomó la espada de Goliat, una espada que nadie más había podido usar, y la desenvainó para cortar la cabeza del gigante. Con la cabeza de Goliat en la mano, regresó al campamento. El ejército de Israel, antes paralizado por el miedo, ahora gritaba de júbilo y persiguió a los filisteos derrotados. Un joven pastor había cambiado el rumbo de una nación. Y esa es la revelación espiritual más grande de esta historia. Tu victoria no solo te transforma a ti, sino que libera a todos aquellos que han estado prisioneros del mismo miedo que tú. La historia de David y Goliat es mucho más que un cuento de valentía. Es una revelación atemporal del poder de Dios a través de lo improbable. Es un mensaje directo para ti hoy. ¿Cuál es tu Goliat? No te mientas. ¿Es la deuda, la enfermedad, una adicción, el miedo al futuro, la soledad, una relación rota, una meta que parece inalcanzable? ¿Ese gigante que te ha aterrorizado y paralizado? Ese gigante no es invencible. De hecho, es solo un espejismo de poder, una ilusión diseñada para robarte tu victoria. Es el desafío que te ha puesto Dios en el camino para que demuestres el nivel de tu fe. No necesitas la armadura de Saúl, las espadas de los poderosos o los recursos ilimitados. Lo que necesitas es lo que David tenía: una honda, unas cuantas piedras lisas y una fe inquebrantable en el Dios de los ejércitos. Tu honda es tu talento, tu esfuerzo, tu oración, tu pequeña acción. Tu piedra es tu fe, tu perseverancia, tu obediencia. Es hora de dejar de ver tu poco como una limitación y empezar a verlo como el arma que Dios ha puesto en tus manos. Pon tu piedra en la honda de tu fe. Apunta al gigante que te desafía. Declara que vas en el nombre del Dios viviente y corre hacia Él, porque la victoria no espera al más grande, al más fuerte o al que tiene más recursos. La victoria espera a quien cree que con Dios su poco es más que suficiente para derribar cualquier gigante. Es hora de reclamar la victoria que espera por ti. Tu gigante sigue en pie por una razón. Estás midiendo su tamaño, en lugar de medir a tu Dios. Si esta historia ha despertado al David en ti y te ha impulsado a enfrentar tu gigante, deja un piedra es suficiente en los comentarios. Queremos leer qué gigante estás listo para derribar y orar por tu victoria. Comparte este mensaje con alguien que hoy esté paralizado por el miedo, con alguien que necesita saber que su fe es más poderosa que cualquier adversario. Suscríbete a Héroes Bíblicos hoy para más revelaciones que transformarán tu fe y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de la grandeza de Dios en vidas improbables. Bendiciones y enfrenta tu gigante.